Libro de Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer solamente el versículo 6. Isaías, capítulo 9 y el versículo 6, donde dice así: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Oremos una vez más. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, para que podamos, Señor, un día más equiparnos y prepararnos para mañana ser útiles a la hora de aconsejar a personas. Y también hoy enséñanos cómo debe lucir la vida de un buen consejero, porque al final la buena consejería es mucho más que palabras, no es solamente palabras. Por eso, Señor, también ayúdanos a entender cómo es la vida de un buen consejero, también para la hora que nosotros busquemos consejo, también saber discernir a quién pedir consejo, Señor. Así que guíanos a la luz de tu palabra y trae, Señor, convicción de todas estas verdades por tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que vayamos a ver esas 6 cualidades de un consejero bíblico, de un buen consejero, hablaremos de qué actitud debemos tener frente a un aconsejado, cómo debemos ser, cómo debemos mirarlo, cómo debemos tratarlo. Pero empezamos por aquí, porque cuando hablamos del ejemplo de un buen consejero, no hay nadie mejor que el Señor Jesús. Miren, el Señor Jesucristo nunca se presentó como un terapeuta, nunca se presentó como un psicólogo y nunca se presentó ni siquiera como un consejero bíblico. Pero cuando analizamos la vida del Señor Jesucristo, vemos el patrón, la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de responder, la manera de tratar a las personas y sobre todo la manera de caminar de un excelente consejero. Y cuando nosotros tenemos el deseo de aprender sobre consejería bíblica, el ejemplo de Cristo es el más importante para nosotros. Tanto es así que una de las cosas que Isaías menciona de Cristo, porque lo que hemos leído es un texto mesiánico, un texto que habla del Señor Jesús, uno de los títulos que caen sobre Cristo es admirable consejero. Admirable consejero. ¿Te has dado cuenta que Jesús nunca perdió ni malgastó una sola palabra? Si yo mirase atrás en mi vida, y yo creo que si mirase mi día de hoy y pensase cuántas palabras quizá no eran necesarias, a lo largo de mi vida creo que he tirado multitud de palabras a la basura, que he hablado cosas que no debía hablar, que he hablado en momentos que no debía hablar, que he hablado de maneras que no debía hablar. Pero cuando yo analizo la vida del Señor Jesucristo, Él no solo decía la verdad, Él sabía cuándo responder, Él sabía cuándo callar, Él sabía cómo responder a cada persona. Cuando la gente se acercaba a Jesús a hacer preguntas humildemente con el deseo de aprender, te das cuenta, Jesús ofrecía respuestas. Pero cuando gente iba a provocarlo, Jesús no las daba. Es decir, Jesús no entraba al trapo. Jesús no se dejaba llevar cuando le picaban y lo provocaban. ¿Había alguien con deseo de aprender? Él enseñaba. ¿Había alguien con deseo de provocar, de tentar? Él daba preguntas. A ver, tú, el bautismo de Juan, ¿de quién es? A ver, tú, ¿hay que dar a César? Él no respondía directamente. Él no era tan tajante como sí o no. Él, bueno, tráeme una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Pues dad a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. Y cosas así, ¿no? Pero luego hablaba con sus discípulos. Él contaba una parábola a unos, a sus discípulos les explicaba la parábola. Él hablaba poco. No estaba todo el tiempo hablando. No era un charlatán. Pero cuando hablaba, edificaba. Cuando hablaba, habían conversiones. Cuando hablaba, había enseñanza. No veo a lo largo de la Biblia en ningún momento a Jesús diciendo, me arrepiento de lo que he dicho. Hablé demasiado. Fui imprudente. Y por eso Él es el ejemplar consejero.
el admirable consejero. Porque lo que hace que nosotros sepamos hablar no es que hemos aprendido castellano. Miren, el idioma lo podemos aprender y ser torpes en el hablar. Podemos tener un título de literatura y aprender de los mejores maestros en cuanto a gramática y léxico y ser torpes en el hablar. Yo veo gente con discursos elocuentes, que se nota que son gente que lee libros, que ha estudiado, universitarios, y los escucho y digo, te podrías haber ahorrado la mitad del discurso. Jesús nos enseña que no se trata solamente de saber hablar en cuanto a saber articular palabras, que se trata de saber cómo hablar, cuándo hablar, qué no hablar. Y yo creo que algo que miramos en Cristo y que debemos traer a nuestra vida, sobre todo si queremos ser buenos consejeros, es eso. Saber cuándo hablar, saber cómo hablar, saber qué hablar, a quién hablar. No nos ha dejado el ejemplo de la persona más elocuente quizá, nos ha dejado el ejemplo de la persona más sabia. De la persona más sabia. Y eso es algo que veremos en un consejero. Necesita ser sabio. Necesita ser sabio. Así que en Jesús vemos a ese consejero perfecto, porque en él vemos cosas que luego vamos a mirar que son necesarias en un consejero y que son parte de esas 6 características. Por ejemplo, me gustaría mirar otro pasaje con atención en Mateo capítulo 9, el versículo 35 al 38, dice así: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Te has dado cuenta? Todos sabemos, ¿no?, que Jesús enseñó a sus discípulos a rogar al Señor de la mies por obreros. Pero pocas veces analizamos el momento en el que lo hace, el contexto en el que lo hace. Todos decimos, mira, Jesús dijo que debíamos rogar al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Jesús dijo, hay mucha mies y pocos obreros, pero no nos hemos dado cuenta del contexto donde Jesús dijo eso. ¿Y en qué contexto lo dice? En un momento donde está mirando gente angustiada y abatida. Jesús no está simplemente mirando al mundo, viendo a la gente de fiesta, perdiéndose, gente feliz en sus borracheras. No, Jesús está mirando a gente abatida, está mirando a gente angustiada. Y Jesús de alguna manera dice, necesitan pastores, necesitan el evangelio, necesitan de mí. Y saben una cosa que Jesús muestra, compasión. Dice, y tuvo compasión de ellos. O sea, si tú analizas los milagros de Jesús, en varias ocasiones vas a leer y Jesús tuvo compasión. Por ejemplo, cuando miramos a esa mujer que carga el féretro de su hijo, la viuda de Naín, Jesús la mira y siente compasión. Compasión. ¿Tú crees que Jesús sana enfermos por necesidad? ¿Crees que Jesús sana enfermos en busca de fama? ¿Crees que Jesús sana enfermos en busca de aplausos? En más de una ocasión vemos con claridad que Jesús es movido a compasión. Estoy seguro que cuando la mujer del flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús, la fe de esa mujer es asombrosa, pero también hay compasión de Jesús ante una mujer que lleva años sangrando y ha sido desahuciada. Y algo que nos está enseñando Jesús es que nadie va a ser un buen pastor y nadie va a ser un buen hermano y nadie va a ser un buen consejero si no tenemos compasión de las personas. Vivimos en un mundo donde una persona que tiene una enfermedad dice rápidamente, no quiero ser una carga para nadie. ¿Han escuchado esa frase de gente? Una persona enferma, una persona que, no sé, últimamente me salen en internet varios vídeos de personas que tienen ELA, personas que se van deteriorando, que cada vez están peor y empiezan a pedir eutanasia, y escuchaba a uno diciendo, no quiero ser más una carga para mi familia. Y en esa sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que nos cuiden es ser una carga.
Entonces un bebé es una carga, un hijo es una carga, un papá que se ha hecho mayor es una carga, el abuelo que ahora ya hay que lavarlo es una carga, pero no son cargas. Eso es lo que esta sociedad egoísta nos ha hecho ver. Y por eso nosotros no somos capaces ni siquiera de compartir nuestro pesar. ¿Cuántas personas a veces digo, hermano, ¿por qué no me has contado eso? Es que usted ya tiene muchas cargas. Es que no quería ser una carga. Le digo, pero ¿por qué estamos entrando en el ritmo de esta sociedad donde cuidar a la gente es una carga y no queremos que nos cuiden porque no queremos ser una carga? ¿Sabes por qué? Porque somos una sociedad egoísta, sin ninguna compasión, donde el lema es que cada uno se cuide a sí mismo, porque cada uno tiene bastante con sus problemas. Pero no es el lema de la iglesia. El lema de la iglesia es llevando las cargas los unos de los otros. O sea, de alguna manera, hermano, es como que yo te diga, no me prives de tus cargas porque es parte de mi llamado. Pero no hablo como pastor. Eso es un llamado a la iglesia. Lo de soportar las cargas unos de otros no es un llamado a los pastores, es un llamado a la iglesia. Tú, si eres parte de una iglesia local, deberías tener en tu corazón el deseo de estar disponible para llevar las cargas de tus hermanos. Hermanos, vivimos en un tiempo de mucho egoísmo. En un tiempo donde vemos gente desahuciada, gente hundirse y nos limitamos de tanto en tanto a levantar una breve oración por su vida mientras seguimos contemplando que se hunden. Y a veces calmamos nuestra conciencia con versículos incluso como si fueran de Dios, se levantarían, si al final pasa eso es que no son de Dios. Pero no somos movidos como Jesús a tener compasión. ¿Saben por qué hay poco evangelismo? Porque no tenemos compasión de los perdidos. ¿Sabes por qué no hay pocas misiones? Es porque no tenemos compasión de los perdidos. No es por falta de recursos, porque tenemos dinero para ir a un restaurante a comer, tenemos dinero para comprarnos una camisa nueva en rebajas, tenemos dinero para las vacaciones, tenemos dinero para llenar nuestra nevera y hasta para darnos algún capricho y comprarnos un regalo en cumpleaños. Así que si no hay para las misiones, si no sale de nosotros, no es por falta de recursos, es porque no tenemos compasión por los perdidos. En el fondo, como iglesia, las iglesias de hoy muchas veces pensamos, bastante tenemos ya con lo que tenemos nosotros como para pensar en los de fuera. La falta de compasión en el corazón de la iglesia afecta a la misión de la iglesia. Lo que movió el corazón de Jesús a venir a salvarnos no solamente, obvio, que fue el deseo de cumplir y obedecer la voluntad del Padre, pero también el amor y la compasión hacia nosotros que estábamos perdidos. No podemos ser buenos consejeros sin compasión porque vamos a tener delante de nosotros gente con problemas que para nosotros ellos son problemáticos y no tengo la cabeza como para estar tratando con estas personas. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿También las descartaría porque son un poco problemáticas o porque dan trabajo? Bueno, en ese sentido, muchos hijos hay que descartarlos, mucha familia hay que descartarla, pero no es así. La falta de compasión nos lleva a querer cuidar a los fáciles, porque no da trabajo. Y los difíciles ya se encargará el Señor. Pero a veces estudio la Escritura y cuando veo a Pablo hablar del cuerpo de Cristo, dice que los que necesitan más cuidado son los miembros más vulnerables, más delicados, más frágiles. En el fondo, lo que Pablo está diciendo es que los que debemos dar más atención son los más problemáticos. ¿Por qué? Porque el resto no necesita tanta ayuda. Los problemáticos sí necesitan mucha ayuda. Es como un padre que tiene dos hijos. Uno es obediente, saca buenas notas, estudioso, y el otro ha salido rebelde, terco, descuidado. ¿En quién necesita el padre invertir más tiempo? No creo que ningún padre en su sano juicio me diga, no, yo he desahuciado al rebelde, yo voy a dar mejor el otro porque ese tiene futuro, el otro no. No, yo creo que el otro lo van a ir cuidando, lo van a ir atendiendo, lo van a ir apoyando, pero van a dedicar mucho tiempo al que necesita más ayuda, más corrección, más disciplina, porque da más trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener eso presente. Jesús era movido a compasión. Y eso hace de él un buen consejero también, que es movido a compasión. Jesús se compadece de nosotros.
Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos a un Señor, a un Cristo que se compadece de nosotros. Jesús es un ejemplo de buen consejero porque tú llevas dándole trabajo toda la vida y sigue aquí, contigo. Llevas fallando y sigue ahí. Sigues tropezando y sigue ahí. Sigues pidiéndole perdón por cosas y sigue ahí. Sigues orando y te sigue escuchando. Sigues pidiendo ayuda y te sigue atendiendo. Y ese es el ejemplo de un buen consejero. ¿Por qué hace todo eso Jesús? Porque tiene compasión de nosotros. Porque sabe que solo somos polvo. Que solo somos polvo. Como dijo Job, solo somos polvo. Nada más. Somos débiles, flojos, torpes, necios, y por eso necesitamos su ayuda todos los días. Y Él la sigue brindando porque Él se compadece de nosotros. Eso hace de Jesús también un buen consejero. ¿Por qué Pablo hacía tantas misiones? Porque tenía un llamado. Hay cosas en el carácter de Pablo que definen que era más que un llamado solamente. En Hechos 20, 31 dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno. Y dice algo, con lágrimas. No cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hermanos, estoy convencido de que Pablo tenía un llamado de Dios. Estoy convencido de que eso movía a Pablo a predicar, de que eso movía a Pablo a las misiones, eso movía a Pablo a viajar. Pero recuerden que Pablo en alguna ocasión también dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. Pablo tenía compasión por la iglesia, compasión por los perdidos, compasión por la iglesia débil, compasión por una iglesia torpe. Y Pablo se llevaba ese amor pastoral hasta el punto que ha llegado a decir, he estado 3 años de noche y día trabajando, enseñando, predicando, corrigiendo, amonestando con lágrimas. Y esas lágrimas significan que no era un trabajo. Esas lágrimas significan que Pablo tenía el corazón puesto ahí. Así como Cristo tenía compasión de las personas, Pablo tenía compasión de las personas, y lo que falta en la iglesia son gente, son hermanos, son siervos que pongan el corazón. Todo el mundo quiere poner las manos a trabajar, pero pocos quieren poner el corazón a trabajar. Cuando solo ponemos las manos, va a haber arrogancia, va a haber soberbia, va a haber quejas, va a haber un montón de cosas. Cuando ponemos el corazón, el servicio cambia totalmente. Nadie reclama cuando sirve con el corazón. Nadie. Todo lo que hagas por amor lo vas a hacer con gratitud. Vas a ser capaz de estar 3 años llorando día y noche sin ningún tipo de queja ni reclamación, porque estás sirviendo con el corazón. La iglesia necesita el corazón de Cristo. La iglesia necesita el corazón de Cristo. Jerry Bridges, este autor, dijo en una ocasión, la compasión es el sentimiento profundo de compartir el sufrimiento del otro y el deseo de aliviar ese sufrimiento. Es el deseo de aliviar el sufrimiento. Es ver sufrir a una persona y no estás tranquilo, estás inquieto hasta que consigas ver que esa persona está calmada, que esa persona está dejando de sufrir, que se está aliviando su dolor. Imagina ver a un hijo, a una madre, a un padre desconsolado. Vas a hacer lo que sea, abrazar, ofrecer una tila, ofrecer un abrazo, ofrecer una palabra de aliento, ofrecer ayuda, porque lo único que quieres es aliviar un poco ese sufrimiento que tiene encima. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace la compasión, es sentir ese pesar por el sufrimiento no tuyo, ajeno, y moverte, dar un paso a aliviarlo. No es solo verlo,
El sufrimiento lo vemos muchas veces, pero es dar un paso buscando aliviarlo. Eso va a dar trabajo, eso va a requerir tiempo, eso te va a quitar tiempo de tele, tiempo libre, eso te va a quitar tardes de descanso tuyo, pero no hay nada más gratificante que irse a dormir sabiendo que hemos podido servir al prójimo. Entonces, tenemos en Jesús un ejemplo perfecto de consejero, tenemos en Pablo un ejemplo maravilloso de consejero y ahora me gustaría sí compartir 6 cualidades de un buen consejero. 6 cualidades que todo buen consejero debe desarrollar. Número 1, el buen consejero tiene un amor genuino por los hermanos. El buen consejero tiene un amor genuino por los hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Hermano, esa es una también de las principales diferencias que podemos ver entre un psicólogo y un consejero bíblico. Un psicólogo no tiene que amar al paciente. Un psicólogo ve un paciente. Un psicólogo ve un usuario al que tiene que tratar. Un psicólogo ve una ficha. Tiene nombre, tiene edad, tiene datos. Ahí tiene su diagnóstico, sus problemas, el registro de sus últimas conversaciones. ¿Y qué paciente nos toca? Le pregunta así al secretario. ¿Qué paciente nos toca? Le toca al señor Juan Manuel. Perfecto, que pase. Y ahora toca a la señora María. Perfecto, que pase. Son pacientes. Para algunos psicólogos incluso diríamos que son clientes. Pero en ninguna parte de ningún manual de psicología dice que el psicólogo tiene que amar a los pacientes, que tiene que amar a los clientes, tiene que tratarlos con respeto, tiene que tratarlos con profesionalidad, pero no dice que los tiene que amar. Sin embargo, no se puede ser un buen consejero sin amor por los hermanos. Sin amor por los hermanos. Y yo quiero que recordemos algunas cosas. Número 1, no debemos dar por hecho que amamos porque el amor es cristiano. Ah, no, todos los cristianos aman. No. A veces damos por hecho que el amor está porque somos cristianos. Ah, entonces deberíamos dar por hecho que también debe estar la paciencia, que también debe estar la mansedumbre, que también debe estar la humildad, que también debe estar la paz, que también debe estar el gozo. Y déjame decirte, yo veo un montón de creyentes con muy poca paciencia, veo un montón de creyentes con muy poca mansedumbre, veo un montón de creyentes con muy poca humildad, veo un montón de creyentes con muy poco gozo, veo un montón de creyentes con muy poca paz. Así que no podemos dar por hecho que somos cristianos, amamos. No, es diferente. Somos cristianos, debemos amar. Si por ser cristianos el amor fuera natural, el amor no sería un mandamiento. ¿Sabes por qué en ninguna parte de la Biblia el Señor nos manda a hacer lo malo? Porque lo malo ya viene de fábrica. No les tengo que pedir que hagan lo que ya va a salir de ellos a hacer. Les voy a pedir lo que van a tener que esforzarse por hacer, lo que van a tener que orar para hacer. Y te digo, para mí una de las cosas que demuestra más la maldad del ser humano es que nos tengan que poner como orden amar. Mira, cuando tú miras la sociedad, cuando miras el mundo, piensas, el amor debería ser natural en la humanidad, pero Dios lo tiene que poner como mandamiento. ¿Por qué? Porque no va a salir natural. Y ahí es donde yo me preocupo. Porque el Señor manda a los maridos amar a sus esposas. Como no, pero eso es natural. Pero como Cristo no. Tú, para ti, amar a tu esposa es natural a tu manera, pero amarla como Cristo no es natural. Para eso te vas a tener que esforzar. Por ejemplo, que una mujer pelee y contienda con su marido, eso le va a salir solo. Someterse es un mandamiento, porque eso le va a costar. Nosotros damos por hecho muchas cosas. No, somos cristianos, seguro que perdona. No le va a salir natural, por eso el Señor Jesús lo pone como mandamiento. Tenéis que perdonaros. ¿Por qué? Porque no va a nacer. Porque como elijáis vosotros, como escoja vuestra carne, muchas veces elegiría no perdonar. Todos los mandamientos del Señor son instrucciones de cosas buenas, ¿verdad? Perdonar, soportar, ayudar, amar, servir, cuidar. ¿Te has dado cuenta? Damos por hecho que eso debería ser natural, pero nos lo ponen como orden,
porque no lo es. Porque no lo es. Y la evidencia es esta, que todas esas cosas que son buenas y que deberían ser naturales, no siempre las hacemos. Y nos cuestan muchas veces. Y eso ratifica constantemente que el hombre es malo por naturaleza. A Jesús no le tuvieron que poner el mandamiento de amar porque Jesús es amor. A Jesús no le tuvieron que poner el mandamiento de ser paciente porque es un atributo de Cristo la paciencia. A nosotros nos lo tienen que dar como mandamiento, lo que Dios tiene como atributo y es distinto. No demos por hecho que amamos con amor fraternal. Pablo ha dicho que debemos amarnos con amor fraternal. Y eso es otro detalle. Como les he dicho, nosotros debemos amar a nuestras esposas, pero no debemos dar por hecho que las amamos como Dios quiere, porque Dios manda que las amemos como Cristo a la iglesia. Ahora, cuando Dios manda que nos amemos en la iglesia, no dice solo amaos como os parezca, dice amaos con amor fraternal. A mí hay una cosa que particularmente me molesta, lo voy a expresar, pero no les tiene que molestar a ustedes. A mí me molesta cuando usamos palabras pero no vivimos las palabras. ¿Sabes? Como las usamos porque tiene que ser así. Es como llamar a alguien hermano. A mí lo que me molesta es que la gente se llame hermano cuando no se trata como hermanos. A mí eso me molesta. A mí me molesta tener que llamar a alguien hermano solo porque estoy en una iglesia. Y yo soy honesto. A mí porque estar aquí ya tengo que llamar hermano a la gente. Oye, pero yo no solo tengo que llamarles hermanos. Según la palabra, somos hermanos. Y yo sé, por ejemplo, la relación que tengo con mi hermana. Somos muy diferentes, no nos parecemos en nada, incluso la gente lo sabe, mi hermana no es creyente, más todavía. Nuestros valores y principios están en extremos opuestos, pero nunca haré daño a mi hermana. Nunca difamaré a mi hermana, nunca trataré mal a mi hermana, nunca seré un estorbo en su vida, siempre la cuidaré, siempre la protegeré, siempre estaré para cuando me necesite. Y por mucho que sea atea y no quiera de Dios, si mi hermana mañana me necesita, moveré lo que tenga que mover para echar una mano a mi hermana. Y si le pasa algo, haré lo que sea para intentar ayudarla, porque es mi hermana. Ahora, cuando yo llego a la iglesia, lo que el Señor me está diciendo es, pues eso, con ellos también. Y es lo que digo. Dios quiere que nos tratemos como hermanos porque en Cristo somos hermanos. Y nos decimos hermanos y luego nos tratamos como si no lo fuéramos. Porque cuando hay chisme, difamación, crítica y esas actitudes, es porque en el fondo no lo veo como un hermano. Lo veo como alguien que va a mi iglesia, le llamo hermano porque religiosamente es lo que hay que decir, pero no vivo esa hermandad. Por eso, por estar en la iglesia, no debemos dar por hecho que nos amamos con amor fraternal. Y debemos orar para cultivar ese tipo de amor entre nosotros. Amarnos como hermanos. Por eso debemos orar para cultivar ese verdadero amor en nuestros corazones. Si sabemos que ese amor no es natural, si sabemos que no nos estamos amando muchas veces como hermanos, pongamos en oración eso, porque una característica de un buen consejero es tener un amor genuino y fraternal por aquellos que va a aconsejar. Por aquellos que va a aconsejar. Segunda característica, el buen consejero abre su corazón de par en par. El buen consejero abre su corazón de par en par. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 13, dice así: nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón, mira qué dice Pablo, nuestro corazón se ha abierto. ¿Sabes qué es lo más difícil del ministerio? Eso. La parte más dura de ser pastor es esa. Hay gente que dice, la parte dura debe ser predicar. No. Esto es buenísimo. Me encanta. Lo disfruto. Soy como un niño chico preparando los sermones. Parezco un niño pequeño en el despacho preparando los estudios. Disfruto abriendo los libros, estudiando, analizando, pensando, borrando, volviendo a escribir, volviendo a hacer, peleándome con el sermón. Lo disfruto.
A mí si me tocara predicar de lunes a domingo no tendría ningún problema, eso no me cuesta. Quedar con los hermanos en un compartir, ir a confraternizar, ir a hacer un pica pica, irme al parque a comer patatas, a celebrar el cumpleaños, me encanta. Esa es la parte que me duele de pastorear. Abrir el corazón de par en par, porque estás sujeto a que te lo revienten. Y es lo más delicado. Porque no quieres sufrir, no quieres padecer, no quieres que te traicionen, pero el Señor te dice, lo siento mucho, pero parte del trabajo es abrir ese corazón. Pero sabes que son malos, ya. Pero sabes que no todos van a hacerme bien, ya. Pero sabes que algunos harán esto, ya. Pero tú tienes que abrir el corazón de par en par. Y eso es lo que Pablo dice que ha hecho. Dice, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Mira lo que ha dicho Pablo. Nosotros hemos abierto el corazón de par en par hacia vosotros. Pero ahora tenemos que, para tener una relación óptima, necesitamos otra cosa. Que vosotros también abráis el corazón de par en par hacia nosotros. Hermano, no puede haber buena consejería si las dos personas en esa sala no abren el corazón de par en par. No. A mí me ha pasado estar aconsejando un matrimonio y luego enterarme que se tapó información, que no me contaron todo, que dio vergüenza contar algo y eso cambiaba la situación. Cuando no hay transparencia no puede haber buena consejería. Porque mira qué diferente que un joven te diga, pastor, he caído. ¿En qué? Pastor, mira, he caído en inmoralidad. Bueno, eso es muy relativo de alguna manera, porque ¿qué has hecho? He visto un vídeo, eso es una cosa, pero no es lo mismo que te diga que he caído en inmoralidad, es que llevo un mes haciendo, eso es otra cosa. La transparencia es sumamente necesaria. No es lo mismo una persona que ha tenido un desliz que una persona que lleva un mes y no consigue levantar cabeza. Nosotros debemos entender que si no abrimos el corazón de par en par, no va a haber efectividad en la consejería. Pero por parte del consejero tiene que abrir el corazón. El consejero tiene que entender que debe ser vulnerable. Y es algo que no nos gusta a los pastores, no nos gusta a la gente que servimos, no nos gusta mostrarnos vulnerables. ¿Por qué? Porque sabemos que la vulnerabilidad va a traer gente que te va a herir. Hermanos, hay personas que esperan el momento de tu fragilidad para darte la puntilla. Yo he vivido la experiencia de recibir malas noticias de gente a nivel de iglesia cuando está pasando por un mal momento. Es como, ahora es cuando más le va a doler esto. A ver si lo acabamos de trastocar. ¿Por qué? Porque cuando te muestras vulnerable, estás sujeto a que haya personas que cuando vean tu vulnerabilidad te quieran sostener, pero también hay gente que cuando vea tu vulnerabilidad te quiere acabar de tumbar. Hay riesgos en mostrarse vulnerable. Por eso usualmente vivimos con esa fachada de que todo está bien, porque no queremos esa vulnerabilidad para nosotros. Pero nosotros cuando vamos a aconsejar necesitamos abrir el corazón de par en par. Necesitamos ser transparentes, estar dispuestos a que nuestro corazón tenga vía libre de acceso a quien quiera entrar. Y yo quiero decir otra vez 3 cosas importantes. 1, las experiencias pasadas no pueden impedir que abramos el corazón de par en par. Lo siento, hermanos, yo sé que te pueden haber hecho daño, yo sé que nos pueden haber herido, que nos pueden haber traicionado, pero lo que nos haya pasado en el pasado no puede impedir que hoy cerremos el corazón a otros. Es que yo una vez confié en alguien, lo puse a mi lado, lo quería trabajar con él, pensaba que caminaríamos juntos y ahora ya me quedo solo, mantengo distancias, lo llamaré prudencia, pero muchas veces no es prudencia, muchas veces miedo a que vuelva a pasar. Y te digo una cosa, puede volver a pasar, puede volver a pasar. Y no es que te faltó discernimiento, y no es que no escogiste bien, es que eres un ser humano, que tú no sabes lo que la gente va a hacer en un año, que tú no sabes si el amor que tienen por ti le va a durar 6 meses o 6 años, que tú no sabes si mañana te van a jugar una mala pasada. El único que sabía eso de antemano, el único que se las vio venir fue Jesús, que rápido le dijo a Judas, venga, corre y no tardes.
Pero nosotros no vemos venir a Judas, nosotros no vemos venir a Judas. Nosotros recibimos el beso y decimos, ¿qué haces aquí, amigo? Sin saber que vienen las antorchas por detrás. Y eso duele. Duele haber sido traicionado, duele haber sido que hayan traicionado tu confianza, duele que te hayan herido, duele que le hayas abierto el corazón a un amigo y haya divulgado un secreto, duele que le hayáis contado una intimidad a alguien y luego os enteréis que lo comentó con una hermana, pero las experiencias pasadas no pueden impedir que hoy abramos el corazón. El miedo a las traiciones y los golpes no debe impedir que abramos el corazón de par en par. Y esa es la vida, hermanos, es vivir habiendo sido traicionados y dando confianza a otros con la vulnerabilidad de poder volver a serlo. Os digo una cosa, y podemos verlo de este lado. Si el Señor nos ayudó a recuperarnos de aquella traición, nos ayudará si viene otra. Nos volverá a levantar, nos volverá a fortalecer, nos volverá a dar gozo, nos volverá a dar alegría. Nosotros no podemos meternos en una cueva hermética de protección del corazón. Si hacemos eso, no vamos a tener buena amistad con los hermanos, no vamos a tener una relación sincera con nuestros pastores, no vamos a tener amigos de verdad. Vamos a tener solamente relaciones superficiales de, hola hermano, ¿qué tal? Bien, todo bien, adiós, que vaya bien, si necesitas algo aquí estoy. Lo justo y necesario para que no me hagan daño. Pero no puede ser así. Les voy a decir algo que he vivido en estos 14 años de ministerio. Las personas que abren el corazón de par en par en una iglesia, es difícil que salgan de ese lugar. Porque para hacer de un lugar tu familia tienes que abrir el corazón de par en par. Con todos sus riesgos. Pero también tiene con todas sus ventajas. También vas a cultivar verdaderas amistades. Pero cuando tienes relaciones superficiales, el dolor de dar el paso a salir ya no cuesta tanto, porque el corazón no está metido. Pero cuando se abre el corazón de par en par, las relaciones son genuinas. Cuando le has abierto el corazón de par en par al pastor, dices, es que cambiar de pastor me va a costar, cambiar de hermanos me va a costar, es que son mi familia. Como decía el pastor Marcos el otro día, ¿no? Es que esta es mi familia y hasta que me vaya a Brasil o hasta que la iglesia me eche, como digo yo a veces, ¿no? Lo que venga antes. Puede pasar, con todos sus riesgos, ¿no? Pero es así, hermanos. Y una tercera cosa, el egoísmo y el orgullo no pueden impedir que abramos el corazón de par en par. Porque muchas veces es eso, es egoísmo, es orgullo. Porque es interesante, nos ofrecemos para dar consejo, nos ofrecemos para que alguien me cuente sus problemas, pero mi corazón está cerrado a otros. Es decir, si otro se abre y se arriesga bien, yo lo mío me lo guardo. Yo estoy disponible para que otros se abran a mí. Pero eso no es justo. Tú también debes abrirte. Y tengo que decirles algo a todos. Desde el pastor al diácono, a cualquier persona, todos necesitan ayuda. En mayor o menor medida, todos necesitan ayuda. Absolutamente todos necesitamos amistades, todos necesitamos consejo, todos necesitamos compañeros, todos necesitamos amigos, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos socorro, todos necesitamos guía, todos. Los pastores siempre serán ovejas. Siempre serán ovejas también. Así que un buen consejero tiene que abrir su corazón de par en par. Número 3, el buen consejero debe vivir como es digno del Señor. Y esto es muy importante, amados hermanos. Si tú vas a dar un consejo, no hay nada que respalde mejor la consejería que una vida que muestra que vives tus consejos. Porque tenemos un montón de gente aconsejando a matrimonios con una casa desordenada, un montón de gente aconsejando temas de carácter con un carácter patas arriba, y no hay nada más irreal que un hombre con una hamburguesa en la mano diciéndome que me haga vegano. ¿No? Es que yo siempre he dicho, no hay nada más raro que un médico obeso poniéndome a dieta, un peluquero calvo y un dentista con caries. No lo veo lógico, no me transmite confianza. Antiguamente, ¿recuerdan que en el médico se podía fumar? En España en las consultas se fumaba. El hombre estaba con su cigarro diciendo, pues usted debería cuidar su salud, ¿eh? Y el tabaco yo lo iría dejando porque los pulmones no están bien. Y tú así, ¿sabes? Es como cuando tu padre tenía una cerveza en la mano y te decía, ¿cómo te veas beber? Y yo, ¿qué?
Como te vea un día con bebida, te va a dar vueltas la cabeza. Y yo digo, ¿en serio? ¿Me lo dices con la cerveza en la mano? Esa es la incoherencia que vemos en el mundo, pero pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. ¿De qué manera? No, hermana, tienes que perdonar a tu hermano. Yo al mío le harto a gritos en casa. Tienes que perdonar a tu marido, pero yo al mío en casa lo flagelo a gritos e insultos. No, hermano, tienes que tener paciencia con tu esposa y tienes que orar por ella, pero yo por la mía no hago nada. Esa es la incoherencia eclesiástica. Consejos no vividos, sermones no vividos. Y hermano, eso solo funciona mientras no te conocen. Mientras tapas tu reputación, mientras la cuidas, mientras no abres el corazón de par en par. Por eso no lo abrimos. Porque cuando abra mi corazón, no sé si van a querer mis consejos. Cuando sepan lo que pasa en casa, no sé si van a querer mis consejos. Cuando sepan lo que sucede con mis hijos, no sé si van a querer mis consejos. Así que vamos a seguir tapándolo de nuestra casa para yo poder seguir viviendo mi fachada en la iglesia. Pero cuidado, porque esa hipocresía tarde o temprano salta a la luz. Y sobre todo, cuidado, porque hay alguien que la ve y no pasa desapercibida, y es el Señor. En Efesios 4, el apóstol Pablo en los versículos 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. De alguna forma, Pablo, en un lenguaje coloquial, está diciendo, os pido que viváis como cristianos. Es decir, habéis sido llamados, perdonados, redimidos. Ahora sois hijos de Dios. Os pido que viváis así. Os pido que viváis de una manera coherente con vuestra fe. Que viváis de una manera que vaya en sintonía con vuestras creencias. Le decís al mundo que sois creyentes, pues vivid de la manera que un creyente debe vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que haya coherencia entre tu fe y tu vida. Y da una serie de cosas con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué características tiene que haber en un buen consejero, en esa vida digna. Humildad. Significa una mente humilde, significa modestia en la mente. ¿Saben cuando Pablo dice a Timoteo que la mujer vista con pudor, decoro y modestia? Usa esa palabra, pero es como que nuestra mente tiene que ser modesta. Es decir, tu mente tiene que tener una idea de ti mismo coherente. Tu mente tiene que tener una idea de ti mismo adecuada, tiene que ser modesta. Cuidado que no se te vaya más para arriba. Luego dice que tenemos que tener mansedumbre. Significa que tenemos que tener dulzura. No significa que tenemos que ser empalagosos. No significa que tenemos que decir a las hermanas mi reina, cariño y cosas así. Significa tener un corazón apacible, un corazón dulce. Luego dice que tenemos que tener paciencia. Y la palabra paciencia habla de aguante, de soportar, de longanimidad, de clemencia. Es cuando alguien te falla, alguien te traiciona, alguien aprieta contra ti y tú sigues soportando. Pero no con mala gana. Pero no con rabia, no con enfado, sigues soportando por amor. Dice, mira, te lo sigo pasando, te lo sigo pasando, te lo sigo pasando. Por eso a veces decimos, mi paciencia tiene un límite, ¿eh? Tú sigue pisando que un día no sé lo que va a pasar. Pero eso es la paciencia. Sigo soportando, sigo aguantando, sigo tragando. Luego somos llamados a soportar en amor. Significa sufrir, a tolerar, a padecer. Mira qué es una vida digna para el Señor, una vida que sufre, que padece, una vida que tolera. Es decir, eso significa que nos van a fallar, eso significa que nos van a herir, eso significa que en la iglesia nos van a lastimar y lo que es digno de un creyente es que lo aguante, que lo tolere. No como el mundo nos enseña de yo nunca toleraré que me hagan esto, yo nunca. Y Jesús te dice, pues aquí vas a tolerar. Aquí vas a tolerar. Porque si yo toleré que me clavaran en una cruz, que blasfemaran contra mí, que me insultaran, creo que tú que eres un pecador puedes tolerar un poco. Creo que tú puedes tolerar. Creo que tú puedes tolerar.
Luego también dice que parte de esa vida digna significa esforzarse por preservar la unidad. ¿Dice que tenemos que estar unidos, hermanos? ¿Sí o no? No, dice que tenemos que esforzarnos por eso. ¿Sabes? Nadie se tiene que esforzar por algo que viene solo, ¿no? No, ya la iglesia ya está unida. Pues lo que Pablo está diciendo es que para que haya esa unidad debemos esforzarnos. Pablo está diciendo que para mantener la unidad debemos esforzarnos. Pablo está diciendo que para cultivar unidad debemos esforzarnos. Pablo está diciendo que la unidad no se va a sostener sola. Vamos a tener que ser intencionales. Van a pasar cosas en la iglesia que van a poner a tu corazón a tomar una decisión entre hablar, decir o actuar de una manera que puede zarandear la iglesia o que puede mantenerla tranquila. Y en ese momento te vas a tener que esforzar por mantener la iglesia tranquila, porque la iglesia vale más que ti, que tú, que yo. La iglesia es más importante que nosotros. Y muchas veces nuestro corazón nos va a pedir reivindicarnos o nos va a pedir decir algo, hacer un comentario porque está dolido, está herido, pero en ese momento tendremos que esforzarnos por no hacer nada que pueda agitar el avispero. Y negarnos, tragar para mantener unidad en la iglesia, porque la unidad de la iglesia es frágil. Y te digo una cosa, hay uno que disfruta esa desunión y sabe que un creyente con una mente alterada, que un creyente con un corazón que está sosteniendo la ira o que un creyente que está dando vueltas a lo que no debe, es terreno fértil para que pueda venir Satanás, sembrar cosas y utilizar ese momento de debilidad para agitar esa unidad, y por eso debemos esforzarnos, hermano. Hermano amado, yo no quiero ser partidario de que la paz en esta congregación nunca se vaya. Yo por mi parte tragaré, soportaré, perdonaré, pero evitaré comentarios, actitudes y decisiones que puedan lastimar la unidad de la iglesia, y viviré y me esforzaré para mantenerla. Y si todos tomásemos esa actitud y en vez de reivindicar mi yo, reivindicamos la unidad, todo estaría mejor. ¿Sabes cuando la unidad se zarandea? Cuando mi yo va por encima del esfuerzo por la unidad. Y al mismo tiempo también dice que debemos preservar la paz, esforzarnos por preservar la paz, porque así como la unidad, la paz en cualquier momento se puede zarandear, la paz en cualquier momento se puede agitar, la paz en cualquier momento por situaciones delicadas que pasan, porque, hermano, volvemos a lo mismo, donde abrimos el corazón de par en par, donde nos ofrecemos con un corazón abierto, van a pasar cosas que pueden quitar paz, que pueden quitar unidad, pero es ahí donde tenemos que tomar las palabras de Jesús, negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, me calmo por la paz, por la unidad del cuerpo, porque el cuerpo es importante. Un buen consejero vive así en medio de la iglesia. No puedes ser un buen consejero y ser una persona que está dada a la agitación, al problema, a la disputa, a la queja, a la reclamación. ¡Qué buen consejero! Cuando te llega alguien quejándose, ¿qué le vas a decir? Yo soy igual. Yo también vivo quejándome, a mí todo me parece mal, a mí todo es un problema. No, el buen consejero tiene que mostrar que él ante las mismas situaciones mantiene la paz, mantiene la unidad, no paga el mal con mal, paga el mal con bien. Porque seremos un ejemplo, y cuando venga alguien con ganas de agitar algo, le daremos de nuestra paz. Demostraremos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, cómo esa paz, esa unidad, esa humildad, esa paciencia se pueden obtener por el Espíritu. Cuarta característica: el buen consejero siempre hablará con la verdad. Efesios 4 y el versículo 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El buen consejero no miente. El buen consejero no tiene mentira en su vocabulario, no da lugar a la mentira. El buen consejero siempre dice la verdad.
Porque sin la verdad no puede haber restauración, sin la verdad no puede haber cura, sin la verdad no puede haber transformación de vida. En esa verdad muchas veces entra el confrontar, entra el corregir, entra el amonestar, pero hay que ser honestos. Jesús nunca mintió. Jesús nunca mintió. No hubo ninguna palabra de su boca donde no hubiese verdad. Todo lo que Jesús dijo era verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Y los buenos consejeros deben llamar a la verdad. Deben hablar la verdad. Siempre deben promover la verdad. Nunca cabe la mentira en un buen consejero. Que la verdad a veces va a doler. La verdad a veces nos va a traer una situación tensa, pero son necesarias. Son necesarias para que haya sanidad, para que haya restauración. Son necesarias para que el Señor obre en los corazones, para conducir al arrepentimiento, para ayudar en ese proceso de santificación. La verdad es necesaria. La verdad es necesaria. A veces dolorosa, pero necesaria. Por eso, amados hermanos, recuerden, se dice la verdad, pero con la compasión de la que hemos hablado, con el amor del que hemos hablado. La verdad y la compasión no se separan, hermano. La verdad y la compasión deben ir juntas. A veces alardeamos, ¿no?, de ser honestos. A mí ese tipo de personas no me acaban de encajar. Esa gente dice, yo es que voy con la verdad por delante, yo digo todo lo que pienso con honestidad. Yo a veces los miro y pienso que son maleducados. Porque hablar la verdad no significa hablar todo el rato. A veces no es necesario hablar. O sea, imagínate que una hermana hoy llega y engordó. ¿Tú crees que es necesario ir a la hermana y decir, hermana, te estás poniendo ceporra, eh? No, ¿verdad? Dices, ¿he dicho una mentira? No, está poniendo como un tonel, o sea, está grande, o sea, ya. Imagínate que voy y le digo a la hermana, yo he hecho una 48-50 de talla ya, ¿eh? ¿Estoy mintiendo? No, es verdad, pero no hay piedad, no hay amor, no hay compasión, no hay sabiduría. A mí esta gente dice, yo tengo que hablar contigo porque tengo que decir la verdad de lo que pienso. Y digo, pues, anda, vamos, era lo más necesario. Es lo que digo, hay cosas que yo puedo pensar de alguien que no se las tengo que ir a decir, se las tengo que ir a decir al Señor si lo veo tan necesario. Es que yo no soy hipócrita, yo tengo que ser transparente. Mira, si salgo a la calle mañana y le digo a cada persona que conozco de la faz de la tierra lo que pienso en ese preciso día de él y de todo lo que va haciendo, yo no llego a casa vivo. Si me encuentro con los del ayuntamiento y hablo, no acabo bien. Si me encuentro con los que ponen las multas en el barrio, no acabo bien. Si me para un mozo de escuadra y hablo, no para bien. Y si ese día por casualidad me encuentro al presidente de la nación, a Pedro Sánchez, y le digo la verdad, no acabo bien. Y luego encima me acerco y digo, mira, una mezquita abierta, voy a entrar a decirles lo que pienso de su religión. No va a acabar bien, ¿verdad? Si voy así por la vida. No es necesario, creo yo, ¿no? Mira, un homosexual, voy a decirle lo que pienso. Mira, una chica que acaba de abortar. Ahora mismo voy a decir lo que pienso de esas asesinas despiadadas. Tú imagínate dónde acabo ese día. En la cárcel. Pero yo no puedo ir reivindicando porque no se le puede decir la verdad a la gente. Es que como me la digan a mí también, yo no voy a llegar muy feliz a casa. Por eso hay cosas que llevamos en oración. Porque hay cosas que escapan de nuestra mano. Porque hay cosas que decirlas, ¿qué va a cambiar? ¿Va a cambiar de vida? ¿Van a santificarse? ¿Van a dejar su pecado? Hay cosas que debemos ser honestos. No las decimos porque no van a aportar nada. Sí que se las podemos decir al Señor. Lo que pasa es que muchas veces bañamos de sinceridad la falta de amor. La falta de amor. Debemos decir la verdad, pero siempre bañados de compasión. Siempre bañados de compasión. Yo he tenido momentos donde gente me ha dicho la verdad a la cara y yo no he respondido con la verdad, que podía haber sido una descripción mucho más amplia. Me he callado. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera el Señor me mostraba que no iba a valer la pena. No íbamos a ganar. Que ese día era día de que te humillen, que te pisen, y encima tu ego te dice,
pero cántale las 40, si tú sabes muchas cosas, si tú le podrías poner fino y acabar, pero es venganza, es rabia, es orgullo, no es amor. Entonces digo, no, yo no estoy aquí para reivindicar mi dignidad. Entonces, pues, ya está, lo siento, pues, lo lamento, espero ser mejor el año que viene. Hasta ahí llego, porque no va a valer la pena. Hay otras situaciones que sí, que las medito, oro y digo, Señor, voy a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque quiero cultivar una buena relación y como no hable la verdad, se va a ir desgastando. Entonces tengo que hablar para que luego mejore. Por eso necesitamos compasión, pero también sabiduría para saber cuándo decir las cosas, a quién decirlas y cuándo no. Así era Jesús. Número 5, el buen consejero busca las palabras apropiadas. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que mira lo que nos dice el texto. Nos dice, 1, debemos evitar palabras malas, palabras ociosas. Hermano, ahí entra la sabiduría, ¿ves? Tú puedes saber hablar castellano, pero hablar palabras inapropiadas, palabras malas, palabras ociosas. Palabras que sobran, palabras que no suman, palabras que no edifican. ¿Qué debemos buscar? Palabras que edifiquen. Dice el texto que debemos buscar palabras que edifiquen. Te hablo otra vez, decirle a la hermana que subió de peso edifica. ¿En qué? Yo siempre cuando alguien viene y te dice, te estás quedando delgado, bueno, yo creo que lo de la delgadez es para animar. Suele ser para animar. Pero aún así hay mucha gente imprudente, porque hay cosas que yo pienso, ¿será que piensan que vivo sin espejo? O sea, ¿serán que piensa que me levanto en una casa sin espejo alguno, que cuando voy a comprar ropa Zara no noto cómo está quedando? ¿Será que lo piensa? ¿Será que me está revelando un misterio diciendo, ¿te has dado cuenta que has subido de peso? No me digas. ¿Sí? No lo he notado. O sea, yo vivo con este cuerpo y no lo he notado y tú lo has notado y me vienes a revelar el misterio como si mi peso fuera Apocalipsis. ¡Wow! ¿Tú sabes? O sea, hay gente que sabe castellano y a lo mejor no debería saberlo. Hay gente que habla y no es un don. Hay que ser prudentes al hablar. Hay que ser prudentes. A veces somos torpes. Por eso hay que preguntarse mucho, ¿qué voy a conseguir con ese comentario? ¿Qué voy a conseguir con ese comentario? O sea, hay cosas privadas. Yo creo que nos falta mucha sabiduría. Hay cosas privadas. Por ejemplo, imagínate, Clicia y yo llevamos un montón de años ya casados, 15. Estaba haciendo cálculos mientras decía un montón, porque por un momento iba a decir algo, digo, como la lié, pero he dicho un montón para darme tiempo en la cabeza. Digo, 2010, marzo 15, bien. Que me llegue alguien, a un pastor. Ahora, tú mira que no es tan difícil. Un pastor que habla que la familia es una bendición, que tengan hijos y que pueblen la tierra. Y que venga alguien y diga, ¿y vosotros 15 años casados y para cuándo los hijos? Digo, no te has planteado nada, ¿no? ¿No ha pasado por tu cabeza algo? ¿No te ha iluminado la inteligencia de la que te dotó el Señor? De que si vivo diciendo que es una bendición, puede ser que a mí en 15 años diga, lo enseña pero no le ha apetecido. O mira, está enseñando algo que no quiere vivir. Cualquiera pensaría, ¿será que pasa algo? Solo eso te lleva a decir, ese tema ni lo toco, es que no es necesario. Son cosas que cuando alguien te quiere contar ya te las contará y si no, no te las cuenta. Pero somos así. Cruzamos los límites que no se deben cruzar. Mira qué interesante, nadie te pregunta cómo está tu vida de oración, pero te dice que subiste de peso. Así somos. Eso es necedad. Es cuando tengo que preguntarme, oye, ¿lo que le voy a decir va a edificar? Que a mí no me molesta porque noto que no son malas intenciones, noto que es torpeza. Pero a lo mejor yo estoy curado, pero eso se lo dices a una persona que está batallando con eso y la puedes dejar hundida. O sea, que una palabra que a otro la sobrelleva bien, otra persona puede ponerse muy triste. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué dije eso, no? ¿A qué viene? O sea, es como cuando digo lo de en el ascensor, buen día, ¿no? ¿Qué hace? No es necesario estar hablando. Es necesario saber hablar. No hay por qué decir nada malo ni nada ocioso, hay que decir algo que edifique. Luego dice, hay que buscar palabras que sean adecuadas en el momento.
Hay cosas que no está mal decirlas, pero no era el momento, ¿verdad? ¿Qué dices tú? No era aquí, no era ahora. Imagínate tú que le voy a decir algo al hermano Ariel y digo, mira, ahora está fuera y está con Jorge, con Diego, con Eric, con Gesiel, y se lo digo. Oye, era algo para él, pero no era el momento, estaba con más gente, han escuchado, se ha puesto incómodo, no por lo que lo he dicho, sino porque, oye, que hay gente, que esto, a mí no pasa nada, pero ¿te has dado cuenta? El momento hace mucho, va a decir, no, ahora no, ya lo engancharé otro día solas y le comento algo. Hay que ser sabios para hablar, hay que saber elegir las palabras, hay que saber elegir las que no hay que decir, hay que saber elegir el momento y finalmente una palabra maravillosa que impartan gracia. Que impartan gracia. Yo sé que hoy vais a salir de aquí con pocas ganas de hablar. Pero te digo una cosa, mejor, porque en la multitud de palabras abunda el pecado. ¿Sabes cuántas veces por no filtrar eso, por no hacer este filtro, cuántas veces hemos tenido que pedir perdón a Dios de Señor, no tuve que decir eso, lo siento, fui imprudente, fue inapropiado? ¿Te ha pasado? A mí sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no me paro a hacer ese filtro. Muchas veces que soy impulsivo. Se me pasa por la cabeza y hablo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si cada vez que vas a abrir la boca te pasaras ese filtro de esas 4 frases, ¿sería bueno o no? Entonces, tenemos que vivir con la palabra interna. Tenemos que vivir con la palabra grabada en el corazón, porque no podemos ir con la pantalla de la iglesia a todos lados para recordárnoslo, pero podemos ir con la palabra en el corazón y decir, yo tengo ganas de decirles, hermano, eso. Bueno, espérate que aprendimos una cosa. Que no sea ocioso, que edifique, que sea en el buen momento y que imparta gracia. Me callo. Ya está. Pero el problema es ese, siempre el mismo. No me niego, no paso el filtro y suelto lo que me apetece soltar. Y número 6, el buen consejero no separa la corrección del amor. Por mucho tiempo hemos considerado que corregir es no amar, pero bíblicamente es al revés. El que ama corrige, pero hay que saber corregir también. Hay que corregir amando. Hay que corregir amando. En Gálatas 6:1 Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira que 4 cosas importantes nos dice aquí Pablo. 1, se requiere que el consejero sea espiritual. Una persona que se mueve y vive en la carne no puede ser consejero. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer todo lo que hemos dicho. No filtra sus palabras, no tiene compasión, no se niega, es impulsivo. Esa persona no puede aconsejar, esa persona va a ir armando desastres. Un buen consejero necesita ser alguien espiritual. Y hermano, alguien espiritual no es alguien que va levitando por la vida, no es alguien que está fuera de este mundo. Alguien espiritual es alguien que vive conforme a lo que el Espíritu ordena. Es alguien que está rendido a la vida en el Espíritu. Y eso es lo que necesitamos. Un buen consejero tiene que ser una persona que anda y vive en el Espíritu. Segunda cosa, se requiere que el consejero tenga una meta clara, la restauración. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, si veis a un hermano que ha cometido una falta, restauradle. Pastor, ¿se puede corregir a un hermano? Se le debe restaurar. Tu motivación debe ser la restauración, no la corrección. La corrección debe ser el medio para la restauración, no es la meta. La meta, cuando un hermano peca, es restaurarlo. La corrección es el camino. No, los hermanos debemos corregir al que peca. No, debemos restaurar al que peca. La corrección es lo que vamos a usar para restaurarlo. La corrección no puede ser la meta. Porque si la corrección es la meta, voy, llamo la atención y me marcho. Porque es la meta, es ir, llamar la atención y ya hice mi trabajo. Pero si la restauración es la meta, voy, corrijo y me quedo. Y acompaño en la restauración después de corregir. Porque llamar la atención es muy fácil.
ayudar a que la gente deje de hacer las cosas es el trabajo. El egoísmo te va a llamar, te va a permitir corregir, pero solo la compasión te va a ayudar a quedarte a restaurar. Corregir lo puede hacer todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Restaurar solo lo hace el que es compasivo. Tercera cosa que dice el texto, que requiere que el consejero tenga una actitud adecuada. ¿Qué actitud? Mansedumbre, y de eso ya hemos hablado antes. Hay que corregir, pero hay que corregir con mansedumbre. No se corrige de cualquier manera. Y finalmente se requiere que el corazón del consejero sea adecuado también. Tiene que ser humilde. Pablo ha terminado diciendo, pero mírate a ti mismo primero. ¿Vas a corregir a alguien? Es así. ¿Vas a corregir a alguien? Perfecto. ¿Cuál es tu meta? Restaurarlo. Muy bien. Cuando lo corrijas, ¿cómo lo vas a hacer? Mansamente. ¿Y qué vas a tener en tu corazón? Humildad. Primero voy a reconocer que yo también soy un pecador. Que no está yendo Jesucristo a restaurarlo. Él sin pecado. Que está yendo un pecador que ahora puede estar bien, pero voy a restaurarlo sabiendo que mañana puede ser al revés. Él puede ser quien venga a mí. La humildad no se puede perder. Así que solamente podemos ser buenos consejeros si dejamos de ser egoístas. Mientras tu vida sea tu vida y se trate de ti, no podrás ser buen consejero. Cuando se trate del hermano, sí. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Si hay egoísmo o hay vanagloria, no se puede ser siervo del Señor. No se puede, hermanos. Servir a Dios siendo egoístas o buscando vanagloria no se puede. Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué importante es esto, considerar al otro como más importante que yo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. El buen consejero, hermano, quiere que la otra persona esté tan bien y sea tan restaurada y enderece tanto su vida que es capaz de perder su tiempo, dar su tiempo libre, sacrificar sus intereses por los intereses del bien ajeno. Y ese es el perfil de un pastor. Es el perfil de un pastor. Es el perfil. Cuando tú miras un ministerio pastoral, tú ves esto. Dejas de vivir para ti. Dejas de vivir para ti. Dejas de vivir para ti. Empiezas a vivir para los otros. Empiezas a aceptar golpes, a aceptar traiciones, porque ya no te interesa tu bienestar, te interesa el bienestar de otros. Y abres tu corazón de par en par sabiendo que vas a ser fulminado año tras año y vas a seguir ahí con lágrimas en los ojos porque tus intereses ya no son los más importantes. Eso es lo que hace un pastor. Es muy difícil ser pastor. Y es muy difícil ser un buen consejero. Porque lo más difícil de esta vida es morir a uno mismo. Porque hemos sido enseñados de tienes una vida, aprovéchala. Y cuando llegas a Cristo, de alguna manera te dice, tienes una vida, dámela. No, pero si solo tengo una, si te la doy, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder, el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Dar nuestra vida a Cristo y a su causa es la mejor inversión que podemos hacer. Vivir nuestra vida para nuestra propia causa es la peor inversión que podemos hacer. La inversión buena es la más dolorosa, pero es la que conlleva más seguridad y gloria eterna nos espera. Vale la pena ser un buen consejero, vale la pena ser un buen hermano, vale la pena darse a los demás, con todo el dolor que conlleva. ¿Por qué? Porque vale la pena imitar a Cristo. Vale la pena imitar a Cristo. Déjame terminar de una manera rápida
con algunos consejos finales prácticos a la hora de escuchar al aconsejado. Hemos hablado del perfil de un consejero, pero yo quiero dar unas frases, y son rápidas, sobre qué podemos hacer a la hora de escuchar a esa persona a la que vamos a aconsejar. Número 1, expresa amabilidad mediante la postura de tu cuerpo. Nuestro cuerpo puede expresar interés o desinterés. Aunque no lo crean, hermanos, el cómo nos sentamos, el cómo estamos escuchando a alguien y la postura de nuestro cuerpo habla mucho. Habla de si estamos rígidos, habla de si estamos tensos, de si tenemos interés o de estamos aburridos. Mira, cómo se sientan los jóvenes en la iglesia, medio recostados. ¿Qué expresa eso? Estoy aquí porque me han traído, pero esto me aburre un montón. Hay gente simplemente que a lo mejor tiene el cuerpo más recto, a lo mejor está tomando nota. ¿Qué te expresa con su cuerpo? Más interés, más ganas de aprender, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no me hablan mientras predico, no me hablan mientras estoy enseñando, pero su postura, su gesto, su rostro me dice muchísimo. Yo como predicador veo todo eso. Y yo, al momento, hay gente que en la sala a veces miro y te transmite, la actitud habla. Nadie puede decir, no, estoy súper atento y está con la cabeza inclinada mirando al techo. A ver, o sea, esto es muy raro, es difícil de creer. Entonces, cuando vamos a tratar con personas, la postura que tenemos es importante. Yo en el pasado participé, cuando trabajaba en una empresa, participé en algunas entrevistas de trabajo que hicieron y la postura hablaba mucho. Una persona ya que llegaba, la postura que tenía decía mucho de esa persona. La actitud, te enseñaba la importancia de dar la mano hasta con firmeza, que tú dices, ¿me vas a enseñar a dar la mano? Y dice mucho el ser firme al dar la mano. Yo recuerdo una vez que hasta estudiaba un poquito de cómo daba la mano Trump, que hacía así con la mano y se traía así a la gente, como mostraba esa agresividad, como diciendo yo estoy aquí mando yo. O sea, esos gestos hablan, la postura del cuerpo, la actitud que tenemos. A veces puede ser desafiante, a veces puede ser receptiva. ¿Qué más? Mira directamente a la persona sin distraerte. Cuando vas a aconsejar a alguien, te va a estar hablando y el peligro que corremos es desviar la atención. Si la persona que estamos aconsejando nota que estamos perdiendo la vista de vez en cuando, mirando a otra cosa, mirando el reloj, se acabó. Porque lo que le va a transmitir esa actitud es, no le apetece esto, cortemos rápido y vámonos porque no quiere estar aquí. Número 3, no muestres una actitud tensa con tu postura, sino relajada, con el fin de ayudar a la otra persona a que se relaje también. Hermano, mucha gente le cuesta abrirse, le cuesta contar problemas. Abrir el corazón de par en par hay que hacerlo, pero tiene un ritmo. No todo el mundo lo hace de la noche a la mañana. Entonces, nuestra manera de acercarnos y estar relajados puede hacer que la persona también se sienta cómoda. Número 4, trabaja con tu mente y con tu corazón mientras escuchas. No es solo sentarte y abrir el oído, tienes que estar tratando con tu mente y con tu corazón. ¿Por qué? Porque tus sentimientos y tus ideas pueden jugarte una mala pasada y mientras estás escuchando tú estás analizando cosas, sabiendo cómo vas a contestar. Y yo, por ejemplo, a lo mejor estoy escuchando a alguien que voy a aconsejar y en el momento me digo mansedumbre, humildad, paciencia, porque a lo mejor me está provocando o lo que me está diciendo me está poniendo nervioso o me entran unas ganas de pararlo y corregirlo y yo... Ninguna palabra ociosa. Tengo que estar trabajando con mi mente y con mi corazón para dar una respuesta adecuada, no solo en la palabra, sino en la forma. ¿Qué más? Ten paciencia con la persona, aunque el cansancio esté sobre tu cuerpo. Hermano, no siempre vamos a dar consejería a las 5 de la tarde. A veces se da consejería a las 10 de la noche, cuando has tenido un largo día de trabajo, alguien te tiene que llamar, alguien quiere una charla, alguien necesita 5 minutos y tú tienes que luchar con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitas mostrarte paciente, necesitas mostrarle que no te está haciendo fatigoso estar ahí. Pero a veces el cuerpo se va a resistir. ¿Qué más? Controla tus emociones mientras la otra persona está hablando. Te puede provocar enfado, te puede provocar un montón de cosas y necesitas controlar tus emociones. Un fruto que vemos en el Espíritu Santo es dominio propio. El buen consejero necesita tener dominio propio, no puede ser nadie impulsivo. ¿Qué más? Escucha todo lo que la persona necesita decir sin cortarlo todo el tiempo. Hay gente que tiene esa costumbre, cuando le vas a contar un problema, no te deja concluir, te para todo el rato y te hace una pregunta. Te para, vale, las preguntas están bien, pero primero déjame desarrollar lo mío y cuando acabe de desarrollar mi problema, luego ves qué información te falta. Porque a lo mejor te lo iba a contar, pero me estás cortando todo el tiempo.
Entonces, no cortemos, no interrumpamos a la persona. ¿Qué más? No quieras apresurar tus respuestas antes de escuchar la historia completa. Sin toda la información no podemos dar buenas respuestas. Necesitamos saber todas las cosas necesarias. Luego, no interrumpas constantemente. Dice, si lo haces con alguna pregunta que sea mostrando interés genuino y no el deseo de concluir. A veces las interrupciones es apresúrate. Es, bueno, ¿y qué me querías decir? Bueno, ¿y cuál era el tema? Bueno, ¿y cuál era el asunto? ¿Qué le estás transmitiendo a la persona? Espabila que no tengo todo el día, ¿no? Y eso, todas estas cosas que hacemos, ya a la otra persona le van quitando las ganas de, ya hablaré con otro porque aquí no hay ganas de atenderme. ¿Qué más? Mide tus palabras en tu respuesta, no te precipites para que cuando digas la verdad la digas en amor. Y finalmente, reafirma sobre la persona, y esto parece una tontería, pero para mí es fundamental, reafirma sobre la persona tu deseo y voluntad de querer lo mejor para ella. Yo tengo esa costumbre, cuando estoy corrigiendo a un hermano, le digo, pero que sepas que lo hago porque te amo y quiero lo mejor para ti. Uno dice, no, uno lo tiene que dar por hecho. Yo, por la cara que algunos ponen, veo que necesitan oírlo. Veo que necesitan oír que no tienen un tirano que está para llamarles la atención, que tiene un pastor que los ama y que les está llamando la atención porque es su deber cuidarlos y que lo único que quiere es que estén mejor con Jesús. Eso muchas veces abre el corazón y hace que reciban hasta la corrección de otra manera. Entonces es bueno reafirmar eso. Yo creo que eso aplicaría también a los padres cuando corrigen a los hijos. No está de más recordarle al hijo que lo haces por amor. Hijo, lo hago porque te amo. Así que terminamos con un solo versículo de Proverbios. En Proverbios 18:15 dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Hermanos, en esta vida y sobre todo cuando se trata de consejería necesitamos dos cosas sabias, el oído y el corazón. Necesitamos escuchar con sabiduría, tener un corazón sabio y como de la abundancia del corazón habla la boca, si mi corazón es sabio, mis palabras serán sabias. Así que Dios les ayude a examinarse a la luz de estas cosas y a cultivarlas para que mañana no solo puedan ofrecer buenos consejos, sino que puedan vivir con la vida de un buen consejero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy has traído a nuestros corazones y te pido que formes nuestro carácter y nuestra vida a la imagen de este buen consejero, para que seamos útiles, para que seamos, Señor, instrumentos de bendición en tus manos para el bien y la edificación también de nuestros hermanos. Señor, fórmanos porque queremos ser útiles para el bien de nuestra iglesia, para la unidad de nuestra iglesia, para el bienestar de nuestra congregación. Señor, fórmanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.